Hola, hola. Buenas noches, colegas. Nuevamente acá con todos ustedes, ¿no? Hoy día han habido bastantes preguntas, ¿no? Porque se está celebrando hoy día, cuando se dice que no se celebra, cuál es el día del técnico, ¿no? Entonces, queremos tratar de responder, ¿no?, a todas las inquietudes de los colegas que en este momento todavía se encuentran celebrando, ¿no?, el día del técnico, ¿no? Eso sí es, digamos, un avance, el poder ver que no dan una cuota, alquilan un local, se festejan solos sus días. Digamos que al menos ahí los sindicatos están pues cumpliendo una labor importante, una independencia, ¿no? Que puede marcar el inicio, ¿no? Pero la pregunta sigue vigente, ¿es hoy día el día del técnico? Claro, ¿no? Leído los comentarios y las preguntas y las dudas, ¿no? Y la pregunta es seria, ¿no? La pregunta es, ¿tiene el técnico un día de celebración único? Pues la respuesta es, no la tiene, no la tiene. Pero algunos dirán, no, pero siempre hemos celebrado en tal fecha. Sí, correcto. Tú celebrabas en esa fecha porque antes los técnicos eran una isla, totalmente independientes, y tú no sabías la realidad del otro técnico qué fecha celebraba, ni conocías el otro sector qué fecha celebraba, o no conocías la parte privada qué fecha celebraba. Claro, justamente por eso se da esta lucha de la CONTAP, agruparnos para tener un solo día. Entonces, no teníamos un día, teníamos diferentes días de celebración. Y el 6 de mayo es eso en el Ministerio de Salud. Un día totalmente diferente, ¿no es cierto?, para los técnicos. Totalmente diferente. Entonces, no teníamos un día, pues. Y de eso tenemos que eh, ser sinceros en decirlo. No nos sorprendamos de una realidad. Y algunos van a decir, pero no, tenemos un día de descanso. Sí, eso sí es correcto. Tenemos un día de descanso, pero ese día es día del auxiliar, no del técnico. Y por supuesto del técnico sanitario. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay un día. Estamos hablando de un sector. Pero si hablamos de otro sector, vamos a ver que en salud se celebra en noviembre. ¿Se dan cuenta? Entonces, los técnicos no tenemos, ¿no? No tenemos un día, no sea el técnico asistencial, ¿no es cierto?, profesional, titulado, egresado de un instituto, dentro de su grupo ocupacional, claro, porque algunos dirán, no, yo no tengo título y yo no estoy. No, 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 sí estamos, todos agrupados por la ley. Entonces, lo primero que debemos comprender es la ley. Vamos a insistir siempre porque sin entender la ley no vamos a poder avanzar. Ahora, si el técnico no tenía una fecha, entonces, ¿qué existía? Fechas discordantes, fechas diferentes. Y es por eso que la CONTAP plantea el proyecto de ley. Un proyecto de ley que nos ha traído, eh, en primer lugar, ¿no?, diferentes beneficios, ¿no es cierto? Ayer hablábamos de la mala reglamentación, que FENUPSA, FENATEAS y la ANTAS, una asociación, una pseudo asociación, se atrevieron a hacer. Pero esta es la ley. Esta es la ley. Es la ley del técnico. A ver, no es la ley del técnico en el Ministerio de Salud. O sea, no es tu ley. No es tu ley en salud. No es tu ley. Tampoco es tu ley en las Fuerzas Armadas. No es tu ley. Tampoco es tu ley, ¿no es cierto? Tampoco es tu ley en el sector privado. No es tu ley. O donde trabajas, no, o sea, no es tu ley.
La ley del técnico es de todos los técnicos. La pregunta es, ¿les dio un día? No. ¿Por qué? Porque el Congreso no aprobó ese día. ¿Qué tiene que ver? Una modificación a la ley del técnico 28561 y se respete este párrafo, que habiendo fechas discordantes, debe ser que el día que se apruebe la ley, ese día debe ser. ¿Qué día se aprobó? Un 27 de junio. ¿De qué año? Del 2005. ¿Te dan cuenta? Ahora, la pregunta es, ¿podemos avanzar? Sí, podemos avanzar, pero tenemos que saber qué es lo que el técnico tiene, si no, no vamos a avanzar. Porque si vamos a empezar a ver las cosas sin ver que estamos en una ley, sin ver la fecha, sin ver el aspecto histórico, claro, porque hay que entender que el técnico se enfrentó a todos aquellos que se oponían. Hablamos del Colegio de Enfermeros, hablamos del Colegio de Tecnólogos, hablamos de FENUPSA, hablamos de FENATEAS, hablamos del CUT, hablamos de todas las organizaciones sindicales. O sea, nadie quiere el técnico con su propio gremio. ¿Por qué? Porque todos viven del técnico. Y el técnico, como el cuento del elefante chiquito, ¿no? Que creció y podía romper la cadena y no lo hizo. Ya está acostumbrado a estar sometido en la semiesclavitud, ¿ya? De festejar un día, ¿no es cierto?, que cree que es único, que cree que es especial, ¿no es cierto?, que se lo merece con su día de descanso. Bueno, aunque algunos no tienen todavía, por no decir muchos, que no tienen descanso. Pero primordialmente lo que no se está entendiendo es que tienes una ley, ¿para qué? Pues para formar sindicatos puros. Ahora, la FENUSA AA quiere alejarse de la FENUSA S y decir que ellos son la dignidad y van a defender al técnico, pero ¿qué lo van a defender si se oponen a la CONTAP, apoyan a la FENUSA porque son parte administrativa? O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Y aún la AA de FENUSA fuesen asistenciales puros, no cumplen el requisito. ¿Cuál requisito? Defender su ley. ¿Qué defienden ellos? Un interés. Nosotros no. Entonces, por eso digo, si no entendemos la ley, no vamos a marcar una diferencia. Claro, porque una cosa es que tú defiendas un gremio y una cosa es que defiendas tu ley. Ahí está la diferencia de la CONTAP. Nosotros defendemos nuestra ley. Ojo, insistimos, no solamente en el Ministerio de Salud, sino en todo lugar, en toda región donde trabaje un técnico asistencial, titulado o no titulado, en un establecimiento público, privado o de las Fuerzas Armadas o municipales donde se encuentre, que tiene el derecho a sus 150 horas, a su sindicato, a sus guardias, ¿no es cierto? Eso es. Pero el problema es que no tenemos funciones. Entonces, cuando tú ves que hay otro gremio que lucha, ellos no luchan por las funciones. Ellos luchan porque tú pertenezcas a ese sindicato, lleven el nombre de un sindicato, el nombre que sea, pero no defienden la ley. Y al no defender la ley, no defienden las funciones, no defienden la jefatura, no defienden la línea de carrera, no defienden la colegiatura, no defienden el nivel profesional E, no defienden los derechos establecidos dentro del marco del decreto legislativo 1153 en el MINSA, ojo, en el MINSA, y en el salud, el nivel profesional titulado de los técnicos, habiendo dos normas legales, ¿no es cierto?, en ese sector. Y las 150 horas que se deben aplicar donde labore un técnico, hablamos del sector privado. ¿Pero para qué? Para que exista una estructura que defienda la ley del técnico. Entonces, ni FENUPSA, ni FENATEAS, ni el CUT, ni nadie defiende ese aspecto, ¿no es cierto? Todos montan, ¿no?, sobre una estructura antigua y se sostienen en esa estructura. Una estructura que no te sirve. Claro, no tiene funciones. No, tú dirás, no, yo sí cumplo funciones. ¿Cuáles? Dime tú, porque el ministerio no ha reconocido ni una. Todos los técnicos titulados y no titulados son ayudantes del Colegio de Enfermeros. Y pues, ¿quién lo hizo eso? Así se laven las manos como Pilato, lo hizo FENUPSA, lo hizo FENATEAS.
¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué han buscado destruir, no es cierto? La organización sindical asistencial del técnico. Claro, ese es el objetivo. ¿Bajo qué premisa han intentado destruir, no es cierto? Uf, muchas. Pero principalmente, lo que han tratado de agotar, ¿no es cierto?, es que nosotros, ¿no es cierto?, no tenemos la capacidad. Bueno, yo no sé a qué ellos llaman la capacidad, el hecho de tomarse fotos, ¿no es cierto?, entrar al Paraninfo del MINSA, estar en el Congreso y en todo, ¿no? Y no han logrado nada. Sí, no han logrado nada. La CONTAP trabajó un proyecto de ley, ya, es este de acá. Ahí está la fecha. 22 de abril del año 2003. Trabajó, consiguió el primer sello, ¿ok? Porque esto ya venía desde antes el borrador en blanco. Vimos todos los derechos que deben ir titulados SP, fecha del técnico, ¿no es cierto? Los asistenciales que lo han recortado. Pero bueno, trabajamos que una independencia sindical del técnico. Y eso hay que insistir, sin la ley no tendrías nada. Sí, claro. ¿Y quién se opuso a la ley? ¿No? Bueno, ahorita se oponen otras organizaciones sindicales, ¿no es cierto? Se oponen a que tú logres una independencia sindical, que tú logres tu nivel. ¿Pero por qué se oponen? Porque ellos quieren tener el poder. ¿Pero qué poder que emana desde un centralismo capitalista sin interesarle absolutamente la realidad a nivel nacional? Fiel copia de otros movimientos sindicales. Sí, fiel copia, porque la diferencia de la CONTAP es que nosotros trabajamos por el haber pasado la experiencia, federaciones regionales, donde el técnico pueda establecerse y tener su propia autoridad. Sí, lo tenemos que recalcar más de una vez, que es un nivel colegiado para los dirigentes. Claro, no puede haber un dirigente que esté en contra de un avance sindical, no puede. Entonces, no entendió la lucha. Claro, porque hay quienes no entienden y creen que deben seguir defendiendo estructuras, nosotros las llamamos obsoletas, con todo, ¿no es cierto?, sus nombres. ¿Y por qué? Porque están conformadas por muchos trabajadores y no trabajan o no agrupan o no son, ¿no es cierto?, estructuralmente únicas. Claro, claro, casos médicos, casos enfermeros, casos obstetrices que sí son ya únicas. La diferencia es que ellos siguen siendo centralistas, o sea, quiere decir que desde Lima mandan, cobran, ordenan, ¿no es cierto? Lo cual le hace dictatoriales. Bueno, ellos van a decir que no, por supuesto, y tienen todo el derecho de decirlo, pero para nosotros eso está mal. Por eso que nosotros planteamos lo contrario. La descentralización sindical con federaciones regionales, con locales, con club propio, con una estructura económica del 1%, está establecido en la estructura de la OIT. Y le hemos dicho, son 20 soles, 10 soles a cada sindicato, con su local, con su computadora, su impresora y su mobiliario, para luego a reactivar lo que sería la CONTAP, pero ¿en base a qué? No, en base a sindicatos. Y ahí está la diferencia. Entonces, cuando vienen otros y que dicen, no, yo sí estoy luchando, ¿luchando qué? ¿Luchando qué? No, porque si tú estuviese luchando, estarías con nosotros. Pues. Claro, porque fácil es señalar, fácil es acusar de traidores, fácil es acusar de divisionistas. La pregunta es, ¿qué le dieron ustedes? ¿Qué autoridad tienen? Ah, porque son gremios antiguos, pero si no le han dado nada. Claro, ¿qué le dieron? Díganme ustedes, ¿qué le dieron al técnico? Sí, nosotros nos conocemos, por supuesto que nos conocemos. Algunos quizás no, pero muchos dirigentes nos conocemos. Sí, nos conocemos. La pregunta que yo les hago así contundente es, ¿qué le dieron ustedes al técnico? Claro, porque fácil es atacar, tirar una piedra, ofender, calumniar, difamar, eso es fácil, eso lo hace cualquiera. Claro, cualquier adolescente lo puede hacer.
Claro, porque por degradar al otro le puede decir lo que quiere. Pero acá no están hablando de adolescentes, acá están hablando de dirigentes nacionales de organizaciones sindicales, en plena evolución, en plena efervescencia, en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, en plena lucha. Claro, si ustedes nos van diciendo qué hicieron por los técnicos, bueno, pues díganos qué. Nada. Esa es la realidad. ¿Qué han hecho las FENUSAS? Nada. Sea doble S o doble A, ¿qué han hecho por el técnico? Usarlos. Claro. ¿Qué han logrado ustedes? Nada. ¿Qué logran las FENATEAS? Nada. Claro, robarse las luchas de otros, decir que ustedes lo lograron, que ustedes lucharon por la ley, que ustedes lucharon por la reglamentación. Puras mentiras. ¿Y creen que las mentiras podían sostenerse? No, pues las mentiras son, ¿no? Son formas de patas cortas, son situaciones que van a caer por su propio peso. Claro, si ustedes creen que mintiendo iban a lograr algo y van a detener a la CONTAP, pues no han podido. ¿Pero por qué? Porque nosotros no mentimos, porque nosotros somos autores de la ley, porque nosotros somos que hemos luchado por la ley, porque nosotros hemos entregado, ¿no es cierto?, bueno, la pasión, por supuesto, eso ni hablar, pero que hemos entregado al técnico una ley. Claro, porque como lo decíamos ayer, ¿no? Hablando de la mala reglamentación que ustedes han hecho, y por ahí se quieren lavar la mano, bueno, ustedes pueden cambiar de nombre, pero sus dirigentes siguen siendo lo mismo, así que por favor, ¿no? La doble S y doble A son igualitos, ¿no? Disculpen la franqueza. ¿Ya? Entonces, si quieren lavar la mano, entonces, una mala reglamentación para el técnico, ya, pero ¿qué? ¿Solamente eso? No, la parte estructural no les interesa. No les interesa. O sea, lo que ellos no quieren es que exista sindicatos puros de técnicos. Pero pregúntense por qué. ¿Por qué cosa creen que FENUSAS sean doble A, doble S les celebran hoy día? ¿Por qué ustedes creen que el Ministerio de Salud les manda saludos? ¿Por qué creen ustedes que todos a nivel nacional les mandan saludos? ¿Por qué creen que el Colegio de Enfermeros les mandan saludos? ¿Por qué creen? ¿Mm? Claro, la FENATEA, la FENUSA, el Ministerio y todos trabajan igual. Y quieren al técnico sometido en un día, o sea, no lo quieren que analice y que encuentre una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que el técnico no tiene un solo día, pues. El técnico no tiene un día, no lo tiene. El 6, que es hoy día, de mayo, es día del auxiliar, que de ahí lo han querido arreglar y poner al técnico en enfermería o de enfermería, ese es otro asunto. Pero ni aun eso alcanza la dimensión nuestra. ¿Pero por qué? No alcanza. Por eso digo que es importante leer, ¿no es cierto?, lo que dice la ley, porque ese es el hilo de la madeja. De ahí se desprende todo, todo. Ley 28.561, ley que regula el trabajo, ¿qué? De los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud. Ojo, acá está. Bueno, algunos colegas y sus sindicatos han sido sinceros. Vamos a celebrar este año, pero este año es el último, nos estamos despidiendo y el próximo año nos vamos a luchar por el 27 de junio, el día de la ley del técnico. Claro, cierto. No existías, es como decir, no existías, vivías en una semiesclavitud, ¿no? Y luego logras una ley como una partida de nacimiento. Qué vas a festejar? ¿Tu esclavitud o tu independencia? Claro, una vez le decíamos el ejemplo, ¿no? O vas a celebrar el aniversario de España o vas a celebrar el aniversario del Perú. Por supuesto, pues ya alcanzaste tu independencia, tienes que celebrar el día, ¿no es cierto? Y bueno, disculpando las verdades, ¿no es cierto? Ese día, FENUSA agredía a los técnicos en la puerta del Congreso. ¿Mm? ¿Mm? FENATEAS, ¿no es cierto? FENATEAS buscó atacar y destruir la organización sindical. ¿Cómo podemos tener unidad con organizaciones sindicales que han querido hacerle daño? ¿Ah? Y el colegio de enfermeras atacaba al técnico titulado diciendo que no es profesional y que no cumple los requisitos para atender, que solamente los enfermeros lo cumplen. Y cuando nosotros
hacíamos un poco de memoria y decíamos, ¿quién les enseñó, ¿no es cierto?, a los enfermeros en la década del 80 para el 90 las funciones que hoy cumplen? Pues los técnicos antiguos, ¿ok? Yo también alguna vez me tocó, ¿no es cierto?, tener que enseñar, pero nosotros nunca pensamos, jamás nos imaginamos que esto iba a ser una espada de Damocles. Claro, porque es ilógico que un equipo de salud donde está un médico profesional, profesionales no médicos, estén contra el técnico. No tiene sentido. No lo dejan desarrollar, no lo dejan superar, no lo dejan independizarse. No, lo quieren sometido en todo. Claro, en todo. O sea, no puedes ni siquiera tener tu día. Bueno, aunque algunos se han liberado y se han ido, han alquilado su local con sus sindicatos y han llevado a los colegas, ahí, listo, se acabó. No hay problema. ¿No es cierto? Qué bueno por eso. Qué bueno por eso. Pero entonces seguimos con la misma pregunta. ¿Tenemos o no tenemos? No tenemos, pues. Esa es la respuesta. Y lo venimos diciendo año tras año. Pero no, pero ¿por qué? Si somos técnicos, tenemos un día de descanso. Como, bueno, el desconocimiento, ¿no? Es así, estamos para aprender, ¿no? Preguntamos, debatíamos y hablábamos con los colegas y le decíamos, colega, pero ¿cuál es más importante? ¿Cuál vale más? ¿Una resolución ministerial o la ley? La resolución ministerial. Dios santo. Está el desconocimiento total. Total. El técnico ha vivido en una semesclavitud que no puede ni siquiera diferenciar lo que es una resolución ministerial, ¿no es cierto?, con lo que es una ley. No puede. Una ley es una ley. Tú te acoges a esa ley, ¿no es cierto?, y esa es tu ley. Y tú pides que se aplique tu ley. Y tú puedes denunciar tu ley. Tú puedes pedir, ¿no es cierto?, bajo, ¿no?, bajo un parámetro, se articule tu ley en defensa de tu derecho y de tu grupo ocupacional. Claro, hazlo con una resolución. Entonces, la ley es la que vale. Por eso, el hilo de la madeja está en la ley. Entonces, cuando nosotros los retamos a que digan, ¿qué lograron ustedes? Esa es la realidad. Sí, es cierto, destruyeron sindicatos, despidieron, no hemos alcanzado a sacar el ROD, nos desarticularon totalmente, los técnicos que traicionaron. Sí, eso es la realidad. Nosotros no tenemos por qué negarla. Que los técnicos eternos. Un momentito, eso sí les vamos a pedir un poquito de respeto. Claro, porque fácil es lanzar el puñal, ¿no es cierto? Claro, fácil es lanzar la piedra, ya, pero dime, ¿bajo qué concepto lo lanzas? Nosotros estamos a honorem, nosotros no cobramos un centavo, nosotros asesoramos gratuitamente, nosotros trabajamos gratuitamente. Ahí está nuestra página, Juan, Chaqueta Blanca, contada, fotos y álbumes. Ese es el trabajo que nosotros le entregamos a los técnicos, pero los técnicos lo cogen, esa documentación y la presenten. Y bajo ese parámetro se defiendan. ¿Qué nos pueden decir? ¿Bajo qué nos acusan? ¿Ah? Claro, en vez de acusarnos, avancen, saquen y meten sus sindicatos. No, no es que ellos no quieren eso. Atacan porque dicen, ellos que usan allá, ustedes son divisionistas, se están dividiendo. Caramba, decir la verdad es dividir. Al contrario, más bien quien se queda callado, quien no dice la verdad, es cómplice de un delito. Claro, no, es que ese es un soplón. Dependiendo de qué lado estás, pues. Si estás del lado corrupto, por supuesto, pues, va a ser un soplón. Pero si está del aspecto legal, verdadero, justo y reivindicativo del técnico, ¿qué sería? El bien, pues. El bien. Entonces, tenemos que entender que yo no puedo decir cosas sin una crítica, autocrítica, y no solamente eso, sino que debo lanzar la sugerencia. Yo no puedo atacar a alguien y no decir, ¿por qué? ¿No? Si yo digo, FENUPSA atacaron el proyecto ley, buscaron destruir el proyecto ley, usaron a los congresistas, nos agredieron en la puerta del Congreso, lanzaron documentación. Caramba, estoy diciendo la verdad.
FENATEA fue lo mismo, estuvo con nosotros, nos traicionó, nos atacó, porque bueno, no quisieron entender, hasta ahora siguen con este tema de que es importante organizar federaciones regionales con autonomías propias. Y ese centralismo que existe, que quieren manejar, que son dictaduras, porque son dictaduras sindicales, donde una cúpula elige y dice esto se hace y se hace. Es cierto que a veces los dirigentes tenemos que tomar ante una determinada situación la iniciativa, eso sí es correcto. Eso no lo vamos a discutir. Pero engañando, manipulando, usando, no pues, pero eso está pasando pues. Claro, si se manejase una verdadera orientación sindical, se presentarían los documentos necesarios, se sustentaría, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿No? Por ejemplo, lo que vamos haciendo con lo que es, ¿no?, el nivel del titulado, sea al momento de nombrar o que ya se encuentre trabajando y que tiene un título, debe ser SPE, 26 años discriminados, que son casi como 300 soles al mes. Saquen ustedes la cuenta cuánto el Estado viene robando al técnico, disculpen la expresión, pero no tengo otra palabra, no sé qué usar, ¿no es cierto? Viene robando plata al técnico, no dándole ese nivel. ¿Y quién lo hace? Lo hace la parte administrativa del Ministerio de Salud. Bueno, los malos administrativos que hasta ahora nos queremos encontrar con los buenos. Dios nos ayude a encontrarnos con los buenos y digan, oye, caramba, les corresponde, hay que elaborar, hay que sacar el documento, hay que pedir a todos los presidentes regionales, hay que pedir a todos los directores de establecimientos, de redes, microredes, que aperturen ese CAP para todos los titulados que ya presentaron su documentación, que ya presentaron su título, para que se aperturen y les den el nivel que les corresponde. Claro, eso es buena voluntad. ¿La tiene? No, no les interesa. Claro, ellos no hay trabajo, ¿les importa? No les interesa. Pero tienen aperturados para otros niveles, sí. O todos los profesionales, sean médicos o no médicos, las tienen listas. ¿Y por qué no para el técnico? Por la maldad que existe, pues, de que quieren que el técnico no quede donde está. No puede ser que en algún momento dado el técnico, pues, de repente no haya sido un auxiliar, que no tenía estudios, que no sabía poner un inyectable, porque había un curso de inyectables, ¿no? Pero eso, caramba, lo pasaron hasta los médicos en un momento dado y han evolucionado. Todas las profesiones han tenido que evolucionar. ¿Por qué negarle el desarrollo profesional al técnico? Es la pregunta. Y no solo eso, cuando un técnico tiene problemas, ¿quién lo ve? Claro, porque servir a quién le va a pedir a la jefatura. Imagínate, estás involucrado el médico, está involucrado el enfermero y está involucrado el técnico. Sale el médico, sale el enfermero. ¿Quién queda? A la cárcel, ¿quién se va? El técnico. ¿Se dan cuenta? ¿Pero por qué? Porque no tiene jefatura, pues. Porque otros responden. Y eso está mal. Cada grupo ocupacional debe tener su propia representación. Y cada grupo no debe plantear, ¿no es cierto?, su defensa. Claro. Pero acá no hay eso, pues. Ese es otro tema que existe. Pero que nosotros manejamos, lo planteamos. No, vamos a pedir aumento, ya. Pedimos aumento. Pero un momentito, ¿bajo qué? No, quiero aumento, ¿bajo qué? El 55% nos den a todos. ¿A todos? Ahí viene la diferencia, pues nosotros estamos en 11.53, otros no lo están. Por eso que nos quieren a nosotros para usarnos en eso. No, que estás dividiendo. Es que eso no es división, pues. ¿Por qué? Porque nosotros estamos meritocráticamente actuando. ¿Cómo es eso? Claro, tenemos títulos. Todos los técnicos de ahora son titulados. ¿Que el resto no nos merecemos? No, sí se merecen, pero aún les falta ley, no tienen, nosotros sí tenemos, pues. ¿Qué quedaría? Que tengan una ley, pues. Claro. Es que ustedes con sus dirigentes acaso no entran, no conversan con el presidente, con la ministra, con los asesores, con los congresistas, con los presidentes regionales, no tienen, ya pues, ¿y para qué hacen tanto si no van a hacer nada a las finales? Dejemos a nosotros, humildemente estamos luchando por nuestra reivindicación, por una propia organización sindical, por nuestros propios planteamientos técnicos que tenemos, son planteamientos técnicos. Claro,
No es que a mí se me ocurrió, yo quiero, ¿no? Y después de ahí, ¿no? Ay, disculpe, es que yo no sabía cómo era, señor asesor. Ah, era así. No, es que nosotros no estamos haciendo eso. Estamos planteando sustentos técnicos. El aumento del 55% del 1153 a los técnicos dentro del 1153 bajo la ley 28561, que es un planteamiento técnico, pues. Claro, porque estamos hablando de los técnicos, que están en la 28561 y el resto tendrá que tener una ley. No, que el Estado nos dividió. No, es que no es así, pues. Nosotros tenemos ley, ojo. Claro, si la 1153 llega el año 2013, ¿cuándo el técnico tenía una ley? El 2005. ¿Se dan cuenta? Nosotros ya estábamos adelantados a la reforma, adelantados con una ley, y somos los únicos, porque en ese momento quisieron hacer una ley del trabajo de salud. ¿Lo lograron? No lo lograron, pues. ¿Pero por qué? Porque nosotros pertenecemos a un equipo asistencial. No, de que todos somos partes del equipo. Es que no es así, pues. Una cosa es lo que dice y una cosa es la realidad. De repente lo desconoces, pues. No fue así. No se respetaba, era un sancochado el que pasaba para acá, el que estaba perdida para allá, pasaba, ¡guaso!, ¿no? Claro, les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, ¿no? A ver, ya. En ese entonces existieron el gobierno de Fujimori aparecieron las horas extras, ¿ok? Y dijeron que solamente lo van a ganar los administrativos. Estamos. Todos se volvieron administrativos. Es todos. Vigilantes, choferes, nutrición, lavandería, servicios generales, todos eran administrativos. Se fueron para allá. Y los técnicos no podían volverse administrativos porque éramos netamente asistenciales. ¿Se dan cuenta? O sea, a conveniencia se volvieron, ¿pero por qué? Por cobrar, por ganar. ¿Y los técnicos qué ganábamos? Nada. Ellos se llevaron todo el dinero que quisieron. Administración hasta se amanecía. Que es la realidad, hagamos un poco de historia. ¿Y cuándo cambió esto? Esto cambia con el gobierno de Toledo cuando dice, oye, un momentito, ¿por qué uno sí no? A todos. ¿Ok? Pero eso a todos, ¿no es cierto? Tampoco fue tan cierto. A todos en Lima sí, pero a nivel nacional no. Claro, claro, pues una cosa es que tú tengas en capital 22 AETAS y a nivel nacional tengas 0 o tengas 3. Cuando realmente cambia todo en la parte asistencial es el año 2013 con el decreto lectivo 1153. Qué bueno que no es pues, oh, qué excelente ley, ¿no? Pero bueno, al menos es algo. Pero la parte administrativa, ¿no es cierto?, agarró nuestro documento y ¡pum!, lo puso debajo. Abajo. Claro. Y es más, la parte administrativa quiso sacar al técnico del 1153. Ahí está FENUPSA, ahí están los médicos, ahí están los profesionales. Claro, ellos quisieron desaparecer la 1153 totalmente. Y el Ministerio de Salud quiso sacar al técnico del 1153. ¿Mm? Pero había un documento en el Congreso que pedían que la 1153 pase a los médicos. O sea, por un lado te decían una cosa y por otro lado hacían otra cosa. Y en el local de la FENUSA se reunían, ¿no es cierto?, congresistas, ¿no?, Federación Médica, profesionales. ¿Para qué? Para destruir la 1153. ¿Y quiénes fueron los únicos que defendieron la 1153? La CONTAP. Sí, hagamos historia. Claro, porque es fácil querer robarse la lucha engañando, ¿no es cierto?, mintiendo, poniendo papeles, recortando los documentos y acomodándolos. ¿No es cierto? Esta es la ley 25333. Ya se ha hecho ya casi masiva, pero hay muchos que no lo conocen. ¿Qué es eso, no? Pero acá está. Lo pones en internet, eres titulado Ley 25333. ¿Qué te corresponde? SP. ¿Qué significa SP? Servidor profesional E, que son como casi 300 soles que los deben pagar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya, este es un sustento técnico. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, esa es la temática, ¿no?
Esa es la temática que nosotros debemos, ¿no? Manejar, ¿no? Y acá está lo que decíamos hace un momento. Instituir el 6 de mayo como el Día de Auxiliar de Enfermería y Técnico Sanitario del Perú. ¿No? Ahí está. ¿Eres auxiliar? ¿Eres sanitario? No, sí lo soy. Está bien, pues. No te digo que no lo seas, sino quiero que me entiendas algo. ¿Pero acaso ya no tienes una ley? Porque esa ley no te dio un solo día a todos los técnicos. Es como si salió la ley, ¿no? De tal grupo. Por ejemplo, los enfermeros. 30, todos, absolutamente nada. ¿No? El día 30 de agosto en Santa Rosa de Lima, todos los enfermeros de todos los sectores, de todo el Perú, de todas las regiones privadas, Fuerzas Armadas, ya. Ese es su día único. Ya, a eso nos referimos, pues. No tenemos un día. Así que, por favor, no seamos, ¿cómo podemos decirlo? No, objetivos y sinceros en esto. No tenemos, pues. Entonces, si tu colega sigue celebrando, ¿qué está celebrando? Unilateralmente un día y estás recibiendo todos los beneficios de la ley, estás cobrando todos los beneficios de la ley, pero no estás reconociendo la ley. Lo voy a repetir, ese 27 de junio estábamos peleando con, con las denuncias en la puerta. Dentro teníamos el ataque del colegio que no quería que se apruebe. Estaba Felodea que nos estaba atacando. Nosotros estábamos enfrentándonos. Estaba el CUT que se oponía. Entonces, no puede ser, pues, otro día. Tiene que ser ese día. ¿Pero por qué? Porque ese día tienes una ley. De ese día vas a empezar a tener los beneficios en todos los sectores. En todos, sí, porque en el salud, que trabajaba más de 220, 30 horas, le dieron 150. Le reconocieron el nivel SPE profesional y un nivel más le dieron a ellos. Los técnicos son profesionales en la salud. Las 150 horas se aplicaron, bueno, las clínicas no quisieron, sino al año siguiente. Bueno, al año siguiente, no quisieron al día siguiente, porque argumentaron que eran particulares, pero igual. 150 horas para todos, ¿se dan cuenta? ¿Ven la diferencia? Claro, porque una cosa es que tú tengas en tu sector, en la 276, empleado público, 150 horas. Otra cosa es que tengas una ley, por eso ponía el ejemplo, ¿no? El enfermero. Entonces los técnicos no tenemos un día central, tenemos diferentes fechas, así es que no nos alegremos porque salimos un 6 y decimos, no, este es mi día. Será día en tu sector, pero no es día del técnico, ni siquiera se está reconociendo la ley, sino se está reconociendo una antigua resolución ministerial, ¿no? Ya lo acabo de leer, que te reconoce como ¿qué? Como auxiliar. Que vale, por supuesto, no, nadie lo niega, o sea, la validez de este documento para ese día de descanso no está mal, pero eso es la validez como el Colegio de Enfermeros y todos los enfermeros en Perú para tener un día. No, entonces, ¿cuál sería el día? ¿El 6 de mayo, el 30 de noviembre u otras fechas? ¿Cuál sería el día? ¿Cuál sería el día propicio para que sea el día del técnico? Claro, o sea, de repente ustedes tienen una mejor idea y lanzan la sugerencia. Claro. ¿Cuál sería el día? Claro. Ustedes de repente, no sé, propongan una fecha mejor, pues, que el día de la ley del técnico, 27 de junio. Lancen una fecha. No digan, no, que se celebre en todos los sectores de todo el Perú, de todas las regiones privadas, militares, no, públicas, ¿no? De empleado, a ver, no hay, pues, no hay. Claro, porque si tú vas a mandar una añadidura más a la ley del técnico, ¿qué dirías? Señores congresistas, les solicitamos a ustedes que el proyecto aprobado el 27 de junio, la ley 28.561, ustedes le pongan un acápite más. Y que, ¿no es cierto? En lo que sería derechos y obligaciones, ustedes, ¿no es cierto? Ahí pongan que se celebrará el Día del Técnico todos los 20 de junio, día que fue aprobado en Congreso. Listo. Claro, porque no hay otro día. Por eso insisto, si ustedes, colegas, creen que hay otro día, sugieran, pues. Pero no me digan el 6 de mayo, que es el Día del Auxiliar. Y es más, es aniversario de las FENATEAS, aquella organización sindical que destruyó tus funciones junto con FENUPSA, junto con una asociación ANTAS, destruyó tus funciones y te puso de ayudante del Colegio de Enfermeros. Claro, ¿cómo podrías celebrar? Bueno, ellos son felices de celebrar. Una organización retrógrada, no, es retrógrada.
Todos aquellos que no están caminando es retrógrada. FENUSA es retrógrada. Sea la doble S o la doble A, se llame la dignidad, el nombre que le quiero poner, siguen siendo retrógradas. ¿Pero por qué retrógradas? Porque quieren vivir en el pasado, mantener una estructura del pasado y no quieren salir adelante con sindicatos, federaciones regionales, con locales, con club, con un nuevo movimiento sindical, netamente un nuevo asistencial, un nuevo movimiento sindical de trabajadores asistenciales de todo el Perú. Son retrógradas porque se oponen y buscan crear otra FENUSA para engañar al trabajador y no logre articular, ¿no es cierto?, su nuevo movimiento sindical y de todas las formas buscan oponerse. Son retrógradas. Claro, quieren mantener una estructura obsoleta, dictatorial. Ellos pueden decir que son luchadores, lo vuelvo a repetir, que nos muestren qué lograron. Si viene FENATEM y dice, ¿qué lograron? Díganme ustedes, FENUSAS, ¿qué lograron? ¿Se dan cuenta? Nada, pues. ¿Por qué? Porque hoy la estructura, las bases, o sea, como tú vas a construir un edificio. ¿Qué es lo primero que tienes que tener? Un terreno, ¿cierto? Y en ese terreno, ¿qué es lo primero que tienes que poner? Tus columnas, tus bases, tu cimiento. ¿Qué le entregó la CONTAP al técnico? Una ley. ¿Qué es la ley? El cimiento de la estructura que se va a construir que nadie le entregó. La independencia sindical, administrativa, reivindicativa, y no solo reivindicativa, ojo con eso, sino técnicamente sustentada para defender el derecho establecido y postergado, reconocido en la Constitución Política del Estado peruano y negada por el Ministerio de Salud. ¿En base a qué? En base a los enemigos que no dejan que los técnicos puedan articular un nuevo movimiento sindical y defender sus propios derechos y no de otros. Sí, no de otros. Claro, no de otros. No, egoísta. No, eso no es egoísmo. Cuando ustedes quieran crear una verdadera unidad, como le dijimos a la Federación Médica en otro momento, los Estado dirigente, es que articulemos, por ejemplo, estabilidad laboral. Entonces, todos a una, pues. Creemos un frente de defensa de salud. Ahí todos a una. Esa es una verdadera unidad. Pero ¿qué vas a hacer los técnicos para luchar por los administrativos, para que ganen sus 1.500 soles sin hacer ningún puntaje y al técnico no le den nada? Eso es usar al técnico. Pues. Es aprovecharse, eso no es unidad, eso es usar. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo pasa con Fenateas, usa al técnico con engaños y con mentiras. Entonces, ¿de qué hablamos, pues? ¿De qué hablamos? Hablamos de una ley. No, es que la FENUSA logró ¿qué? ¿Ustedes creen que porque la FENUSA se fue, se sentó con la ministra, con el presidente, salió la FENATEA, la FENUSA y se sentaron ahí? Ellos lucharon por la 1153. Jamás. Claro, ¿por qué no nos invitaron a nosotros? Claro. Pregunten ustedes por qué la parte administrativa de asesores que trabajan directamente en el Ministerio de Salud no invitó a la CONTAP, a sus dirigentes. Bueno, no digo por Mirna, por si acaso. ¿Eh? ¿Por qué no le invitaron a Juan Manrique Salas, reconocido dirigente técnico a nivel nacional, felicitado ya con diferentes medallas en el Congreso y en otras cooperativas donde fue reconocido por haber presentado y encabezado un movimiento y darle al técnico una ley? ¿Por qué no invitaron a Juan Manrique Salas? No solo eso, acá lanzo la pregunta. ¿Por qué otras organizaciones sindicales no reconocen a Juan Manrique Salas? ¿Por qué? Por maldad, pues. Por egoísmo, pues. Esa es la realidad. Sí, claro. ¿Quién es el artífice de todo esto? ¿No es acaso Manrique Salas, Juan? ¿No es acaso el ideólogo de la Confederación para los Técnicos? ¿Acaso no es el que ha trabajado durante años para darle a los técnicos en el salud lo que hoy tiene, una estructura? Bueno, que hayan destruido el sindicato, ese es un grave problema que Salud deberá asumir las consecuencias de su responsabilidad organizacional sindical y deberá reestructurar el movimiento.
Pero bueno, eso ya escapa a nuestra mano, como escapa a la responsabilidad de que cada técnico entienda hacia dónde tiene que ir o se quiere quedar en una estructura obsoleta. Claro, nosotros los dirigentes planteamos, ¿no es cierto? Y vamos ejecutando y analizando qué es lo mejor, le encontramos a las normas legales y seguimos en ese parámetro. Y miren, nosotros estamos trabajando en el parámetro legal del Estado peruano, ni siquiera estamos yendo en contra, ¿se dan cuenta? Claro, tener una colegiatura es parte de la estructura, ¿no?, de un título que hace reconocido en una universidad con línea de carrera. La jefatura de un grupo ocupacional está dentro de la estructura. Pero ¿qué pasa? Pues te encuentras con enemigos que no quieren, desde la parte administrativa, desde el colegio, desde FENUSA, desde CUSA, todos, pues todos. Por eso que Juan para ellos no lo quieren reconocer, ni lo van a reconocer, ni lo reconocerán. Por eso que le queda solamente a los técnicos reconocer a sus dirigentes, aquellos que logramos darles, ¿no es cierto?, con todo el esfuerzo necesario, reconocer a sus despedidos que hasta ahora siguen despedidos, apoyar a los colegas de otros sectores para que puedan alcanzar los estatutos y se puedan organizar y también puedan salir adelante con su propio gremio sindical. Pero solamente eso es, no, pues, no solamente es eso. Hoy el técnico tiene una estructura económica del Ministerio de Salud bajo, ¿no es cierto?, la 1153. ¿Bajo qué? Bajo la ley. Volvemos a decir, la ley es el hilo de la madeja. ¿Ustedes se imaginan que hoy las Fuerzas Armadas tienen sindicato? Creo que solamente le falta a la policía, pero bueno, creo que son pocos. Bueno. Pero ustedes se imaginan que las Fuerzas Armadas están inmersos dentro de la federación llamada FENATEAS, inmersos. ¿Ah? Ilógico, ¿no? Así como nosotros denunciamos que el técnico no debe estar dentro, sino debe ser independientemente del colegio de enfermeros, le decimos lo mismo a FENATEAS y a los sindicatos que tengan su propia federación de las Fuerzas Armadas. Oh, qué osados, qué atrevidos, que eso es lo estructural, pues. Por eso decimos, les gusta lo obsoleto, quieren vivir en lo obsoleto y no quieren asumir el hecho de que el técnico tiene que desarrollarse profesional, sindical, reivindicativamente, funcionalmente y profesionalmente. No lo quieren, pues. Claro, ¿ustedes creen que a ellos les conviene que el técnico avance el desarrollo administrativo? No, pues, no les conviene. ¿Ustedes creen que ellos quieren que el técnico logre un local, dos, tres? No quieren, pero ¿por qué? Porque echar raíces es tener un local. Y al echar raíces, ¿qué estás demostrando? Una buena organización sindical. Y ahí viene el problema del técnico, pues muchos técnicos son temerosos, muchos técnicos no quieren soltar dinero, pero sí quieren recibir, sí quieren cobrar. Y le hemos dado ese beneficio. Por ahí intentaron negarnos, pero es que no lo van a poder negar porque nosotros, ¿no es cierto?, hemos luchado, hemos batallado por darle lo mejor, no por quitarles algo, no por aprovecharnos del técnico. O sea, entonces, cuando vienen los análisis, nosotros lo superamos. ¿Pero por qué? Porque estamos manejando el momento honestamente. Sí, estamos manejando honestamente y por eso nos está costando, ¿no es cierto?, ante la incredulidad, ante el engaño, ¿no es cierto?, ante la dureza que existe de una estructura económica, ¿no? Vamos superando las vallas, ¿pero por qué? Porque entregamos al técnico una estructura que debe partir en cada sindicato, en cada federación, en cada red. ¿Se dan cuenta? Así es. Esa es la realidad. Entonces, ahí vienen los beneficios económicos. Claro, los beneficios económicos. Esa. Ujú. Claro, porque es cierto que no nos han dado el 55%, pero todo el resto sí nos han dado. ¿Bajo qué? Bajo la ley. Claro. Yo no sé a veces cómo la gente se puede dejar engañar o le gusta que le mientan, ¿no? Pero a veces creo que también es por interés que corre. Claro, porque las estructuras del MINSA se siguen manteniendo y todos, de todo el Estado bajo siempre la misma performance. Son los mismos los que están ahí, los que administran, los que se mueven, los que están, son los mismos. ¿Se dan cuenta? Y cuando aparece alguien nuevo, ¿qué?
pues tienes que entrar nuevamente. Pero ese nuevo es el que le ha dado todo al técnico. El 90-20% de la ley. El pago del bono anual, de la ley del técnico. El pago de fronteras, de la ley del técnico. El pago de servicios críticos, de la ley del técnico. El pago del BRAE, de la ley del técnico. La reglamentación del 1153, de la ley del técnico. Bueno, que estamos en contra de que le han quitado el artículo 148-49 de lo que sería ese apelo y luto de la 276. Y eso ya es darle trabajo a los abogados, ¿no es cierto? Y tratar de negar un hecho cuando no, esa normativa no fue, no, como se dice, eliminada, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde viene todo? Por eso digo, a ver, ¿qué han hecho FENUSA, FENADO? ¿Qué han hecho? Nada. ¿Qué han hecho? Bueno, aparte de oponerse, aparte de atacar, ¿no es cierto? Aparte de calumniar y todo lo demás. No han hecho absolutamente nada, ni lo harán. ¿Pero por qué? Porque quieren seguir manteniéndose en una estructura obsoleta. ¿Se dan cuenta? Nosotros no. Nosotros queremos pasar a una modernidad. ¿Pero por qué? Porque hoy los presupuestos se manejan en cada región. Y ayer lo decíamos. No solo eso. Así como los colegios tienen iniciativa legislativa de poder tener un proyecto ley al Congreso o al Estado, ¿no es cierto? También lo tienen cada presidencia en cada región. ¿Y por qué no se hace? ¿Por qué no se articula? ¿Por qué no se trabaja? ¿Por qué? Porque no hay una estructura de una federación regional que articule, que trabaje. En cambio, los técnicos queremos dar esa iniciativa de tener un movimiento reivindicativo que articule. ¿Qué? Proyectos ley. Claro, porque mira, a ver, un ejemplo, Tarma Junín, les dieron el SP, pero se colaron 3 SP de la parte administrativa. Se enteraron y dijeron no, se bloquea y no le dan a nadie, y no les han dado a nadie. ¿Ah? Y hay lugares, ¿no es cierto?, que les están pagando el 55% por iniciativa regional. ¿Pero por qué? Porque les corresponde. ¿Pero qué cosa hay? Buena voluntad. Buena voluntad. ¿Por qué? Porque tienen la autoridad de poder ejecutarlo. Claro, es una región. ¿Se dan cuenta? Lo pueden hacer. Entonces, las federaciones regionales se articulan. ¿Para qué? Para que se aperturen, ¿no es cierto? Se aperturen. ¿Lo pueden hacer? Por supuesto que lo pueden hacer unilateralmente en cada región. ¿Arequipa lo podría hacer? Lo podría hacer. Pero la palabra clave es buena voluntad. No, también puede haber un momento de lucha reivindicativo que luche sobre, ¿no? Sobre ese tema, ¿no es cierto? Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero volvemos al hilo de la madeja. ¿Dónde nace todo? En la ley. Entonces, los sindicatos, ¿qué deben hacer? Surgir, nacer y desarrollarse bajo la ley, no bajo un parámetro de algún movimiento sindical. No tiene sentido, pues. Cual fuera, no tiene sentido. Sea quien sea, no tiene sentido, pues. ¿Cómo vas a formar un sindicato, no es cierto?, celebrando, ¿no?, el 6 de mayo, el Día de Auxiliar, un obsoleto, totalmente obsoleto. ¿Que es válido, pues, nadie lo niega, pero es obsoleto, ya no sirve para la actualidad. Cuando hoy el técnico tiene un título, la obligación de postular e ingresar titulado, la obligación de conocer otro idioma, la obligación de manejar computación y sistema, la obligación de tener 2 años de práctica, la obligación de tener 2 años de experiencia laboral, la obligación. Y el Estado, ¿cuál es su obligación? Pues reconocer lo que la ley 25333 dice, el nivel SP. ¿Se dan cuenta? Entonces, si los sindicatos se forman en ese parámetro. No es que yo me quiero ir a FENUSA. ¿Pero por qué te vas? No, es que ahí me voy a hacer dirigente, me han ofrecido un cargo. No, es que no es, ahí viene el problema, pues. Cuando empezamos a actuar de forma personal, o sea, personalizo las cosas, y creo que es en mi persona, ya como dirigente estoy perdido, perdí el horizonte. Los dirigentes somos representantes de los derechos laborales, en este caso de nuestro grupo ocupacional, y bajo a ellos, bajo a esa base tenemos que defenderla, ¿no? Claro, un verdadero dirigente tiene que ser así, porque si un dirigente va a entrar para beneficiarse personalmente, a aceptar las situaciones que se dan, ¿qué?
Mata el movimiento, pues, y eso es lo que está pasando. Por eso se pide que las federaciones se puedan establecer y se puedan dar. Entonces, ya hemos visto la estructura, ¿no es cierto? Ya hemos visto cómo se ha desarrollado el movimiento, ¿no? Y bajo qué performance debe tener. O en una nueva estructura, en una nueva reforma, ¿no es cierto?, establecida. Que el Estado te exige, porque no es que estemos llevando, bueno, acá te traigo una nueva. No, 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 tampoco. No, no, un momentito, un momentito. Por favor, please, no. Lo que estamos pidiendo es que esa estructura que el Estado ha exigido meritocráticamente también se cumpla en los técnicos y no exista la discriminación laboral y profesional técnica y de sus guardias, ¿cierto?, en el Ministerio de Salud. Claro, ese es el reclamo. Y otros detalles más, ¿no es cierto? Pero eso es lo principal. ¿Pero por qué? Porque se están robando, ¿no es cierto?, el derecho, ¿no?, de poder darles, ¿no es cierto?, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra vida, un mejor futuro. No solamente un mejor futuro, sino también están frenando el desarrollo económico de este país. ¿Cómo es eso? Claro, con un poco más de economía puedo articular, ¿no es cierto?, la compra de algo. Y eso es darle movimiento a la economía en el Perú. Ya, todo eso lo está haciendo el Estado. Pero sí lo está haciendo con otros, pero hay una discriminación contra el técnico. Por eso es el llamado a organizarse, defender su día, sindicalizarse, tener sus locales, sus federaciones regionales, su confederación, su línea de carrera, su colegiatura. ¿Cierto? Por eso es el llamado. Tener su propia línea de carrera y su propio movimiento sindical sin pertenecer a ninguna, que los engañe, que los use, que así le pongan el nombre que le pongan. Ustedes van bajo su ley, bajo su ley se defienden, bajo su ley articulan, bajo su ley luchan su derecho, bajo su ley. Porque si no, pues van a seguir siendo usados, estructura obsoleta, manipuladores, dictatoriales, aprovechadas, y que cualquiera puede ser dirigente. Acá no, acá no. Acá es, ¿no es cierto?, colegiada. Colegiada. Dirigentes van ascendiendo en forma directa bajo el trabajo, bajo su responsabilidad, bajo su organización, bajo su lucha, van asumiendo la dirección regional, nacional, ¿no es cierto?, o de base, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, ¿tenemos los técnicos día? No tenemos un día. ¿Por qué? Porque el técnico tiene diferentes días. ¿Qué le falta? Un día central. ¿Cuál debe ser el día central? El 27. ¿Por qué el 27? Porque el 27 de junio estábamos luchando en el Congreso para que se apruebe y gracias a Dios, por insistencia, por tercera vez lo logramos. Cuando 2 veces lo rechazó el gobierno de Toledo, ¿cierto? La tercera lo hemos logrado, ¿no? Está, ¿no? Las fotos y todo el trabajo y la lucha y los videos y todo lo que tenemos. Sí, porque tenemos todo eso publicado. Entonces, espero que ahora no me vengas a decir, no, pero también es día del auxiliar. No, es que no estamos hablando de niveles. No, no, es cierto que nombramos a un técnico titulado, pero no es que hablamos de niveles, no, hablamos de un grupo ocupacional. ¿Cuál es el día? El día de ley. ¿Por qué? Porque eso lo benefició en todo. Y que no tenemos un día, tenemos diferente, pero tenemos solo día, esa es la propuesta. Propuesta que debe ir poco a poco estableciéndose en cada sindicato, no, primeramente internamente, no, luchando. Bueno, pues quieres despedirte de este año y no, bueno, despídete, pues, ¿no? Tu último año, pero el próximo año tú tienes que ver que tienes que celebrar tu ley. Imagínate, imagínate, ¿ah? El Día del Técnico se va a celebrar el 27 de junio del año 2020. Ay, ay, ay. Golazo de media cancha. Golazo de escorpión. Al fin se entendió la dignidad, la justicia, la reivindicación, la verdad. Se establece poco a poco. Pero si vamos a seguir, no, sigo el 6 de mayo. Ay, que el día del 6 de mayo es el técnico, pero estás escondiendo tu interés obsoleto. Claro, porque todos tienen intereses. No, no, no vengas a pegar inocente. Ay, divisionistas. No, pues no. No, estás destruyendo un movimiento sindical y favoreciendo a otros. Esa es la realidad, es tu interés. Porque plantea, pues, claro, plantea. A ver, ¿cuál es la idea? Sugiere, ¿cuál es? No, no hay. Entonces ya, pues. Sigues defendiendo movimientos que no han hecho nada por ti. Y deberías reconocer quienes realmente te entregaron una ley, te han dado las bases necesarias, el cimiento necesario para que tengas tu estructura. Y desarrolles tu estructura con tu local y puedas crecer y desarrollar.
Así es, colegas. Entonces, nosotros estamos nuevamente acá agradecidos. Estoy seguro que algunos técnicos todavía siguen celebrando, siguen festejando, hay reuniones a nivel nacional, ¿no? Hemos visto, ¿no? Reinados, ¿no? Qué caramba, qué bonito, ¿no? Nos han enviado las fotos, no sé si las publicaremos, pero bueno, ¿no? Reinados, ¿no? En el Día del Técnico, qué bonito, ¿no? Otros se han ido a pasear a la piscina, excelente, ¿no? Otros han hecho su reunión, han dicho, no, los técnicos vamos a seguir avanzando y desarrollando, ¿no? Han lanzado sus arengas excelentes, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? Otros han hecho sus bailes, caramba, vamos a bailar, el técnico, no somos técnicos, y, aportamos tanto, vamos, ¿no? Entonces, promovido por el sindicato. Otros, una mesa mantel larga, 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 todos los técnicos ahí sentados, qué hermoso, todos los técnicos compartiendo, ¿no? Como fuera. El cambio ya se dio, el cambio ya inició, la lucha está ahí. De ti va a depender desarrollar y alcanzar el verdadero día reivindicativo del técnico, es un 27 de junio. ¿Por qué? Porque es el día en que el técnico, más allá si la contable lo entregó, te dio una ley, ¿ok? Para que tengas el derecho de organizarte y defenderte con tu propia ley. Yo tengo mi ley, ¿cómo la articulo? Con mi propio sindicato. El blindaje, siempre lo voy a decir, el blindaje. Pero no te quedes ahí, avanza tu federación regional, el otro blindaje, avanza tu confederación, el otro blindaje, sale blindado con tu ley. Eso es lo que el técnico tiene que hacer sus locales, para que se demuestre que el técnico tiene la capacidad administrativa, económica de poder desarrollar. ¿Qué cosa? Riqueza. Claro, por supuesto. ¿Qué vas a desarrollar? Riqueza. ¿Ah? Entonces, los locales deben ser no que quite, sino que autosostengan, que generen movimiento, que generen auditorios, que tengan oficinas, para que puedan brindar los servicios necesarios y puedan sostener. En vez de ser una carga, locales multifuncionales de los técnicos en todas las regiones del Perú. El Estado va a decir, caramba, ¿quién te va a negar? Pues? Ahora, que presenten candidatos al Congreso y se logre de alguna parte del Perú. ¿Mm? Claro, no quiero decir un nombre para no enfrentarnos, ¿no? No, tiene favoritos ahí. No, de alguna parte del Perú. Excelente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Que el técnico logre un club. Por favor, me invitan. Voy volando, caramba, para allá. Ya que la alegría inmensa de que algún día los sueños, las ideas cobijaron el más profundo ser de otro colega y lo lograron. Qué excelente. Dios mío, llegó el día. Al fin reaccionamos, al fin salimos adelante. La estructura económica se abrió paso a la verdad, a la justicia, a la unidad del técnico, todos los técnicos unidos. Y se cumplirá el sueño de Juan. El eslogan que le robó las fenateas. Solo los asistenciales salvarán a los asistenciales. No aceptamos el robo, pues. Ustedes lo podrán decir, pero ese es de Juan. Ya, y está publicada en las fotos. Así es que ustedes alteren la cambia como quieran, pero solo así se la van a oficiales. Así es que CONTAP entregó una ley, ustedes son beneficiarios de todos los sectores, no tenemos un día, colegas. ¿Y cuál es la propuesta? Que los sindicatos trabajen ese día. ¿Cuál sería? El día que fue aprobado el Congreso. ¿Qué día fue aprobado el Congreso? El 27. ¿Y por qué no el día de la publicación 29? ¿Saben por qué? Porque el Estado negó la ley del técnico 2 veces. El Congreso la aprobó por insistencia y por la lucha de la CONTAP en las calles. Todo el trabajo que se hizo. Estaremos otra hora más contando todo eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué queremos reconocer? La lucha y la aprobación que le dio el poder legislativo, el Congreso, a los técnicos, no el Ejecutivo. Porque si celebramos el 29 estaríamos rindiéndole a alguien que lo negó, que es el Poder Ejecutivo, que era el presidente en ese momento Toledo que representaba. No. A nosotros nos dio el Congreso, el Poder Legislativo, 27. Entonces, ¿cuál es el día? El 27. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, colegas, nuevamente acá contestando esa pregunta, ¿no? Si tenemos, ya saben, no lo tenemos. Es la realidad. ¿No? Y no caigan en la provocación que otros le dan, no. Hagan su propio sindicato, el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto?, bajo la perspectiva de defender su ley y sus derechos, y esto es importante.
porque si ustedes caen en la garra de otros, los van a usar. Bueno, de repente a algunos les guste porque tienen algún interés, le van a ofrecer un cargo, ¿no? Pero eso no es el futuro del técnico. El futuro del técnico es tener un nuevo movimiento sindical propio, asistencial de técnicos, que trabaje en su línea de carrera, sus funciones, su colegiatura. Ese es ¿y bajo qué? Bajo la ley, ¿no? Y todo, pues ahí ya será una defensa del derecho, ¿no? Que se tenga que establecer eh, en todo el Perú, pues. Claro, se tenga que establecer en todo el Perú. Así es. ¿No? Entonces, no quedarse, no aislarse, no estar incomunicado, al contrario, comunicarse, abrirse, ¿no? Despejar las dudas, los temores, la manipulación, el engaño, la mentira y desarrollarse. Lograr como mínimo su federación regional. Para luego articular una verdadera representación a nivel nacional sobre el eje del beneficio de todos los técnicos, no el eje del beneficio de un grupo, no, sino que la documentación, no los afiches, porque afiches lo puede hacer cualquiera, no, la documentación escrita, enviada, sellada, con código, con número, con respuesta, esté trabajado el parámetro de defensa del técnico. Claro, en ese momento me imagino que ya estaremos en otro nivel, en otra lucha, o de repente en la misma, no lo sé. Eso ya va a depender de la velocidad de cada colega de articular rápidamente un sindicato, rápidamente una federación, rápidamente la unidad del técnico bajo su propia ley 2851, aprobada un 27 de junio del año 2005, que la CONTAP, liderada por el ideólogo, luchador social, reconocido por el Congreso, felicitado, entregado con la medalla, Juan Manrique Salas. El respeto, el honor a nuestro gran dirigente técnico asistencial del sector de salud. Creo que él trabajó para todos los sectores, por favor. Trabajó para las Fuerzas Armadas, ahí está, formó el sindicato de la FAP, trabajó para el MINSA, ¿no es cierto? Fuimos, ¿no es cierto?, al Hospital Cayetano Heredia para poder formar ese sindicato y así hemos hecho un viaje bajada al sur, bueno, no, ya quizás en otro momento se pueda contar para no alargar más este video que creo que ya es largo, tratando de explicar que no tenemos día y que debemos tener un solo día. Y por supuesto, el reconocimiento, ¿no?, a Juan Manrique Salas, dirigente nacional de la CONTAP, el ideólogo de toda esta lucha, de esta unidad, de este nuevo movimiento sindical profesional, reivindicativo, social, político, económico, ¿no es cierto?, que el técnico debe tener. Claro, porque está en la Constitución. Nosotros estamos, como organización sindical, reconociendo todos los derechos de la persona en la Constitución. Por eso que rechazamos todo movimiento sindical que coacta, que corta, que castra el derecho y dice que los sindicatos no deben tener movimientos políticos. Y ayer lo decíamos un momentito, sí. Nosotros reconocemos todos los derechos constitucionales de la persona. Si tiene que ser partido político, si tiene que ser empresa, todos. Acá no hay castración de derechos porque pertenecen a un movimiento sindical. No, respetamos toda la constitución del Estado peruano. Y nuestros dirigentes tendrán todo el derecho de articular con el respaldo de su organización sindical su postulación al Congreso o a la regional o a las alcaldías o los apoyos necesarios que se les tenga que dar. Sí, nosotros vamos a apoyar, pero ¿por qué? Porque lo manda la Constitución. Nosotros no respondemos a una organización sindical que se castra, que no, pero sí, los dirigentes sí postulan, que viva, que no, por favor. Entonces, a eso nos referimos. Pero bueno, ustedes analicen, Juan ya lo dijo, compárenos, ¿no es cierto? Y encuentren lo mejor para ustedes, ¿no es cierto? No nos ni engañar ni nada. Entonces, nuevamente nosotros estamos acá, nos despedimos, saludos, Dios les bendiga, sigan adelante, saquen sus sindicatos, trabajen, busquen la unidad. Si no quiere el 100%, al 50, al 60, al 40, pero saquen su sindicato. El ejemplo está en mi hospital, no es al 100%, no es al 50%. Nos llaman sindicato minoritario, pero tenemos sindicato. Nos escucha. Y ahora ya se postulan mesas paritarias para cada sindicato en el MINSA. ¿Se dan cuenta? Así que, colegas, adelante, no les engañen, no se desanimen. Seguimos adelante, seguimos luchando a la unidad, seguimos defendiendo. El parámetro está en nuestra ley. Y la unidad está en ese sentido. ¿Ok? Así es, colegas, ¿no? Saludos, Dios les bendiga. Nosotros seguimos adelante y seguimos adelante defendiendo, ¿no es cierto?, nuestros derechos. ¿Ok? Bien, colegas, Dios les bendiga, ¿no? Dios les bendiga. Y sigan adelante en esta unidad asistencial y en este momento sindical, en todo sentido.